Esta semana el mundo habló de prevención del suicidio y en el Tolima hemos tenido una preocupación muy grande, es que las cifras de suicidio son altas, pero también hay mucho riesgo en el suicidio tanto en jóvenes como en adolescentes. Por eso hemos contactado en España, en Madrid, a Natalia Rodríguez. Ella es psicóloga, tiene experiencia de más de 15 años y hace unos 4 ha venido trabajando todo el tema de prevención del suicidio en instituciones educativas. Y queremos que nos cuente su experiencia en España para ver cómo esa experiencia se puede aplicar aquí, en Colombia y en Ibagué especialmente. Natalia, bienvenida al Olfato. Muchas gracias por contar conmigo. Un placer. Gracias por su tiempo. Natalia, ¿cómo es la situación del riesgo de suicidio en jóvenes en estudiantes en España? Bueno, pues lo que nos estamos dando cuenta, ¿no? Es que cada vez hay situaciones de soledad no deseada entre los jóvenes, ¿no? A pesar de que, bueno, pues se comunican en redes sociales, pues hay una soledad presencial, ¿no? Que es evidente. También lo que estamos detectando en las aulas son pues autolesiones y en los últimos años pues también ideaciones suicidas, ¿no? Y lo que intentamos hacer en los centros educativos es la sensibilización y desmitificar pues muchas cosas relacionadas con el suicidio, ¿no? Entre otras que hablar sobre el suicidio no te va a llevar a tener esas ideas, ¿no? Sino todo lo contrario, a que el alumnado que esté pensando en poder llevarlo a cabo, pues es una vía de escape el poder hablarlo y comunicarlo a los docentes, a su familia, incluso a veces lo hacen entre sus iguales, ¿no? Entonces es importante que sepan que pueden contar con gente a su alrededor. Habla de la soledad. Los jóvenes permanecen aquí en Colombia muchas veces solos porque sus padres tienen que salir a trabajar. Supongo que lo mismo en España. Pero Exacto. para usted en este ejercicio que lleva en España, además de la soledad, ¿cuáles son los otros factores que pueden incidir? El bullying escolar. Sí, uno de los factores de riesgo, o por no decir el principal, de los adolescentes que estamos viendo y las investigaciones lo confirman, es el acoso escolar, ¿no? Entonces, ahí, siendo un factor de riesgo, es donde intentamos trabajar en los centros educativos en lo que se llaman aquí en España los programas de bienestar emocional, ¿no? Como por ejemplo cuando llegan nuevos, ¿no? Los alumnos, aquí tenemos pues que a los 12 años, muchos de ellos pasan a los institutos y cambian de profesores, cambian de compañeros, ¿no? Y nos parece importantísimo que tengan una buena acogida, ¿no? Porque lo principal es que se conozcan entre ellos y que se cuiden. Pasan muchas horas juntos y es importante. Luego también pues se crean, por ejemplo, mediadores, ¿no? Que ante conflictos que se puedan ver dentro del aula, pues que puedan tener herramientas para que entre ellos pues lo puedan solucionar siempre con docentes de referencia, pero trabajándolo, ¿no? Es decir, entrenar sobre todo a alumnos y alumnas para que cuando detecten situaciones previas a un acoso, pues puedan pararlo antes, ¿no? Es decir, por ejemplo, hablamos de situaciones que pueden parecer muy tontas, ¿no? Como tirar un estuche, ¿no? O esconderlo. Eso no podíamos catalogarlo en un principio de acoso escolar, pero si se repite en el tiempo, pues sí que podía llegar a ser acoso escolar, ¿no? Y entonces, si lo paramos a tiempo, podemos evitar que llegue a más y el sufrimiento, como muchos de estos alumnos que tienen esa ideación suicida, pues no llegue a ese aspecto, ¿no? Más que el acoso escolar, además de lo que hemos hablado, factores de riesgo, pues lo que hablábamos de esa soledad no deseada, ya sea real o porque, es decir, porque muchas familias están trabajando, ¿no? No se puede permitir estar con ellos, o una soledad que ellos sienten, ¿no? Que están rodeados de gente, tanto en redes sociales, sus compañeros, y a lo mejor ellos se sienten solos, ¿no? No hay adultos a lo mejor presentes, o es lo que yo les digo, ¿no? Que hay mucha gente a su alrededor, pero realmente no hay una persona que tenga la capacidad de escucha activa, de tener las orejas para escuchar y la boca cerrada, ¿no? Porque normalmente lo que queremos es dar una respuesta inmediata a nuestros chicos y chicas y lo que necesitan son oídos que les escuchen. Según lo que estoy tratando de entender, se trabaja mucho en el acompañamiento tanto de compañeros, de pares, como de los profesores.
de estar alertas y detectando cualquier riesgo antes de que se vuelva algo más complicado. Exacto, porque es verdad que aquí en España, sobre todo en la Comunidad de Madrid, donde yo trabajo, pues sí que hay un protocolo, ¿no? Que por ley tienen que tener los centros educativos, pero es un protocolo de intervención. Es decir, una vez que se ha detectado una situación, pues, de ideación de autolesiones, se pone en marcha una serie de mecanismos para cuidar a ese alumno o a esa alumna, ¿no? Pero sí que yo creo con mi experiencia que es importante el promocionar, ¿no? La salud mental, el bienestar emocional para que no llegue o intentemos no llegar a esos momentos, ¿no? de ideación o de conducta suicida o demás, ¿no? Pero tanto una cosa como otra tenemos que trabajarla. El previo para tratarnos bien, pues jornadas que lo llamo yo de acogida, estos mediadores de los que hablábamos, pero también es importante que puede ocurrir, ¿no? Yo me gusta ponerles ejemplos a los docentes, que es un árbol que son las secuoyas, que no sé si los conocéis, pero son árboles muy grandes, ¿no? De hecho, en Estados Unidos, pues ahí dicen que es el árbol más grande que hay ahí en Estados Unidos en un parque. Pero lo realmente importante, interesante de estos árboles no es lo que se ve desde ahí arriba, ¿no? Porque pues no sé cuántos pisos serán, pero es muy alto, sino lo realmente interesante son sus raíces, que crecen entrelazadas unas con las otras, ¿no? Y que cuando una necesita pues alimento, savia, porque ha habido momentos de tormenta, de que no tienen esos nutrientes, están las raíces para ayudarse, ¿no? Entonces yo me imagino el centro educativo como ese bosque de secuoyas o esas raíces, ¿no? Donde los docentes, las familias y alumnado, cuando hay momentos de dolor o de incertidumbre que pueden venir, pues tengan las herramientas suficientes para poder ayudarse entre ellos y previamente, pues realizar trabajo donde ellos se sienten seguros y acogidos, ¿no? Porque así pues si ellos sienten ese malestar, saben que el centro educativo va a ser un sitio seguro donde se van a sentir acompañados. Y aquí en Colombia pasa que protocolos pocos hay, los docentes no saben, los compañeros mucho menos, y lo que usted dice me parece delicadísimo en cuanto a que el colegio sea un espacio seguro para el estudiante, que el estudiante sepa que si va al colegio no lo van a ridiculizar a través de un comentario de un profesor, de un directivo. Entonces, hablemosle, por favor, a través de su experiencia al público específico. Vamos a hablarle ¿qué consejo le daría usted a un grupo de estudiantes de 12 a 15, 16 años que quiera crear ese grupo de mediadores para cuidar a otros compañeros? ¿Qué consejo les da a ellos? A los mediadores Sí. al generar ese grupo, ¿no? Bueno, pues yo creo que si un centro educativo quiere crear ese grupo de mediadores, primero tiene que ser, por supuesto, voluntario. Y yo creo que para seleccionar ese grupo de alumnos es importante que el resto de compañeros les vean como personas que también pueden ayudar, ¿no? Porque también nos puede llegar a ocurrir que alguna persona diga, sí, yo quiero ser mediador o mediadora, ¿no? Pero con respecto a los compañeros, pues que no le vean como un líder o una persona que empatiza, ¿no? Es decir, que tiene que tener ciertas cualidades, sobre todo de sensibilización. No tiene por qué ser el líder, ¿no? de la clase, sino que tenga pues esa empatía, esa escucha activa, que sea capaz de observar cosas que no son evidentes, ¿no? Y que ante situaciones pues de tristeza, de vulnerabilidad, pues en la medida de lo posible no se asuste, ¿no? Porque muchas veces no tenemos herramientas, no nos han enseñado tampoco a estar con una persona que, pues eso, que nos está verbalizando que piensa quitarse la vida, ¿no? O que está triste, ¿no? Y luego, pues bueno, crear un grupo de mediadores que entre ellos también se conozcan, ¿no? Porque tiene que haber un trabajo de diferentes edades, que sea heterogéneo, tanto chicos como chicas en la medida de lo posible, ¿no? Que sea bueno, pues y sobre todo eso, que entre ellos también favorezcan que se lleven bien y se acompañen, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y luego, pues que haya docentes que no se vean ellos solos, ¿no? Tiene que haber docentes que también estén implicados dentro de ese grupo de mediadores, que no sean los alumnos. Al principio, pues muy dirigidos con docentes, pero luego poco a poco que ellos vayan trabajando y llevándolo a cabo.
Y a los docentes, a los profesores, ¿qué Ujú. rol, qué actitudes, aptitudes tienen que tener? Yo creo que tienen que ser accesibles, tienen que ser accesibles. eh, y yo, como digo, yo de los que más he aprendido, más que de los libros, son de mis propios alumnos, ¿no? Y es importante, cuando tú das clase, para mí es esencial, ya no solo das la asignatura que impartes, ¿no? Sino que impartes también tu propia persona, cómo eres, ¿no? Y tú tienes que ser un referente. Yo les decía a mis alumnos cuando impartía clase, digo, yo solo tengo una norma en clase, ¿no? De ella, lógicamente, saco un montón, que es el respeto, ¿no? Y entonces, ¿qué es el respeto? Como, por ejemplo, llegar pronto a clase, ¿no? Para mí es respetar a los alumnos. Yo no puedo decirle a los alumnos que tienen que ser puntuales cuando yo soy la primera persona que llega tarde a clase, ¿no? Y sobre todo que tengan esa capacidad de escuchar, no tanto de... Muchas veces tienen miedo, ¿no? Nos dicen, es que no sé qué decirles, a ver si ante una situación voy a meter la pata o les voy a decir algo que les incite, ¿no? Y les digo, es que a veces no necesitan consejos, necesitan tu tiempo y que les escuches y cerrar, les pongo a veces imágenes de una persona con la boca cerrada. Ya no es qué le diría, sino cómo escucharía. Entonces necesitamos profes presentes y que valoren más, bueno, pues situaciones de vulnerabilidad o lo que está ocurriendo en la familia, que les conozcan, ¿no? Es importante ir un poquito más allá de la propia materia o asignatura y que cuando lo necesiten, tanto los mediadores como el resto de los alumnos, sepan que van a estar allí. Yo como orientadora, por ejemplo, debería estar mucho en mi despacho y intento estar lo mínimo. Y donde estoy es en el recreo, en los pasillos, en esos momentos, ¿no? Que yo puedo observar situaciones que en las aulas a lo mejor no se ven, pero que en los pasillos sí están presentes. Y el plantel educativo como tal, o como ustedes lo llaman, el instituto. Sí, ¿Qué debe hacer el instituto? Acá lo llamamos a instituciones educativas. sí. ¿Qué deben hacer? Ya escuchamos lo de los estudiantes, mediadores, los roles de los profesores. Ahora la institución como tal, ¿qué papel juega? Difícil, ¿eh? Porque yo creo que a veces se otorga un papel muy importante al centro educativo donde los docentes tienen que saber de todo y hacer de todo, ¿no? Y yo creo que se debería de tener más recursos en los centros educativos, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que hace 2 cursos era yo la única psicóloga, aquí orientadora, para más de 700 alumnos. Y dentro de mi horario ya no solo atendía individualmente o de forma conjunta al alumnado, ¿no? Sino que además impartía clase, lo que no me permitía estar, pues, si ocurría cualquier cosa, tenía que salir corriendo, esos niños y niñas se quedaban solos en el aula, ¿no? Entonces me parece importante que, bueno, las instituciones dieran importancia real, ¿no? Es decir, yo creo que pasan tantísimas horas en los centros educativos, desde aquí en España, desde las 8 de la mañana hasta las 3 o 4 de la tarde, son muchas horas a lo largo del año, ¿no? Y yo creo que los centros educativos son lugares privilegiados para que, por ejemplo, expertos como psiquiatras, médicos de cabecera o pediatras, pues fuéramos de la mano, ¿no? Es decir, mayor coordinación me parece esencial que hubiera. Por ejemplo, los médicos pues tienen su ordenador donde vienen registrando pues, toda la información, nosotros tenemos otro y no hay muchas veces una coordinación real, ¿no? Y yo creo que eso es importantísimo. Y ya no solo están los docentes, las familias y el alumnado, sino un trabajo, como tú has dicho, ¿no? Con las instituciones, con lo que son los servicios, yo los llamo los servicios externos, que a mí me gustaría que fueran más internos, ¿no? Y que pudiéramos colaborar entre todos. Entonces yo pediría esos recursos y mayor coordinación entre las diferentes que se llaman aquí consejerías, educación, sanidad, servicios sociales. Natalia, hace unos meses fue mundialmente difundida la película Asesino, de este Ujú, chico que fue víctima del ciberacoso. Muchos padres que las vimos sentimos consternación. El ciberacoso es tan ujú. complejo porque muchas veces los hijos no cuentan,
pero hay mm. otros compañeros hostigando o en perfiles públicos o a través de mensajes internos. ¿Cómo tratar ese ciberacoso? Que me parece que por esa película y por experiencias que hemos escuchado aquí en Colombia son terribles. Yo desconozco esa película, no la he llegado a ver, pero sí que es verdad que las situaciones que yo vivo en los centros escolares casi siempre ocurren por el tema del teléfono móvil, es decir, por grupos que se han creado, ¿no? Dentro pues eso, de los móviles y situaciones que ocurren ahí en los grupos de WhatsApp y demás, ¿no? Yo creo que tiene que haber, vuelvo a repetir, yo creo mucho trabajo de coordinación entre la familia, entre la escuela y entre el alumnado, ¿no? Y sobre todo mucha comunicación, porque tengo la sensación de que el prohibir, no sé hasta qué punto, eso genera el querer hacer más cosas, ¿no? Todo lo prohibido, ¿no? Y yo creo que tiene que haber ahí un trabajo de concienciación y desde las familias y colaborativo, ¿no? De inteligencia emocional, de saber cómo se siente la otra persona, ¿no? De cómo me siento yo, porque es importantísimo, ¿no? Y de explicarles las consecuencias tan tremendas que puede tener el acosar a una persona. Es decir, con ejemplos de si tú no le dices a una persona a la cara lo que tú le estás diciendo a través de redes sociales, tú estás siendo consciente de que eso no está bien, ¿no? Y ver cómo te haría sentir si a ti te lo hacen, ¿no? Entonces yo creo que es difícil porque antiguamente, como decía mis padres, ¿no? O nuestros abuelos, dice, siempre ha habido estas situaciones, ¿no? De maltrato entre iguales, ¿no? Yo creo que eso es un mensaje que generalmente yo lo escucho mucho, si siempre ha ocurrido eso, pero ocurría normalmente en el centro educativo y se quedaba ahí. No quiero decir que por esto estuviera bien, ni mucho menos, pero ahora es que nunca acaba. Entonces, lógicamente, yo creo que ahí en las familias también tenemos mucho que decir con respecto al uso de teléfonos móviles, ya no solo nuestros hijos, sino también qué modelos estamos siendo para nuestros hijos, ¿no? Yo creo que también es importante yo siempre intento ser autocrítica y qué gestión estamos haciendo nosotros del teléfono móvil y yendo más allá, qué actitudes tenemos ante situaciones que nos están observando. Somos modelos, igual que los docentes, pues las familias también somos modelos, ¿no? Y a veces, pues verbalizaciones que hacemos delante de ellos tenemos que cuidarnos, ¿no? Que ellos nos están observando. Parece que no, pero nos están observando. Puede ser un ejemplo de que yo voy conduciendo en el coche, alguien hace algo que es inadecuado y yo le insulto. Bueno, pues ya tengo a mi hija, ¿no? Detrás y a lo mejor eso debería intentar evitarlo y si no lo puedo evitar, pues trabajarlo con ella. Entonces, hay muchas cosas ahí que trabajar detrás. Pues Natalia, muchas gracias por su tiempo. Espero que no sea la última vez que hablemos porque Ujú. creo que el mundo está en emergencia y tanto ustedes los profesionales como nosotros como medios podemos hacer algo para salvar vidas. Si un profesor o un directivo de una institución educativa en Colombia la está viendo y escuchando, ¿qué le recomienda leer? Porque en Internet hay mucho, hay podcasts, hay mucho material que podría de pronto recomendarnos para atender estas situaciones de emergencia en las instituciones educativas. Bueno, pues es verdad que yo ahora mismo, a mí el libro que me despertó pues estas ganas de poder seguir ayudando en los centros educativos es, por ejemplo, el libro de Carmen Sánchez Alegre, que se llama, es en una interrogación, hablamos del suicidio. Carmen perdió a su hermano Carlos, le llamaban Carlitos, ¿no? Por suicidio y cuenta su experiencia, ¿no? Y de cómo vivió desde que le dieron la noticia hasta los días y años sucesivos y cómo lo superó, ¿no? Para llegar a entender, pues, ese proceso, ¿no? Luego también está La Niña Amarilla, ¿no? Que también tienen un libro donde relatan pues situaciones también de gente que tiene ideación suicida. Y luego pues también invitaría a la asociación Papageno, ahí tienen muchísima información y muchos libros para diferentes profesionales, tanto para medios de comunicación como para docentes, para poder leer y adentrarse en este mundo. Para mí apasionante para poder ayudar y sensibilizar a todo aquel que
que me deje. Este último es papá ajeno. Papageno, sí, Papageno se llama. Unido. Sí, sí, todo junto. Es que una organización. Sí, sí, es una organización. Ok, la vamos a buscar. Muy Todo bien. junto, papá ajeno. Sí, Ok. www.papageno.es me parece. Sí, sí, y ahí hay un montón de información. Entre ellos de medios de comunicación que han creado una guía de cómo pues transmitir, por ejemplo, noticias de suicidio en los medios de comunicación. Natalia, su intervención o este tipo de intervenciones, ¿qué tanto resultado puede tener en la reducción de casos o de intentos de suicidio en una institución? ¿Se ha medido eso? Bueno, cada vez se está viendo más que es importante hablarlo, ¿no? Es decir, antes en todas, me decían mis compañeros que trabajan pues, en medios de comunicación, que tú llegabas a la redacción y cuando había un caso así, por un lado te decían no hay que hablar de suicidio, en ningún caso, y o si no, totalmente lo contrario, ¿no? Es decir, daban información y datos que eran demasiado sensacionalistas, ¿no? Y entonces se ha estado viendo que cuando se habla, pero se dan recursos de ayuda, por ejemplo, pues sí que disminuye el riesgo. Sin embargo, cuando se dan ciertos datos, pues cómo lo ha hecho, cuándo lo ha hecho, que no aportan información para poder ayudar, pues sí que durante unos meses o durante esas semanas se ve que hay un cierto aumento, por ejemplo, del método, ¿no? Entonces, es importante hablarlo porque hay gente que lo está pensando y si hay, pues dando información sobre dónde poder acudir, pues esa persona a lo mejor pide ayuda. Sin embargo, si lo está pensando y dan métodos o una información que no deben, pues a lo mejor es un precipitante. Natalia, muchas gracias por estar con nosotros en el Olfato. Gracias por hablarnos desde España de un tema que nos interesa mucho y que ojalá esta entrevista sea de insumo para muchos docentes, para muchos padres de familia. Gracias. Gracias a vosotros, un placer.